Hola compañeros, en este video aprenderemos a utilizar la derivación implícita para hallar la derivada de la ecuación de la expresión 3x cuadrado menos 2y al cubo menos 5y cuadrado menos 3 igual a 0. Para empezar, entonces nosotros tendremos en cuenta que el lado izquierdo de esta igualdad la vamos a llamar f mayúscula de x, y. Además, asumiremos que f inicialmente tiene dos variables. Las variables son x y y, pero a su vez, y es una expresión que depende de x. Por lo tanto, si yo quiero hallar la derivada de f mayúscula respecto a x, tendré que derivar a x tradicionalmente, pero a y la deberé derivar respecto a x. A esto es a lo que llamamos entonces la derivada implícita. ¿Y cómo se deriva implícitamente? Entonces, paso número 1. Vamos a derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. Segundo, agrupar todos los términos en que aparezca de y de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. Aquí vale la pena mencionar entonces que antes de derivar esto hay que tener claro cómo lo vamos a derivar. Todo lo que tenga x lo hacemos la derivada tradicional. Ejemplo, la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Pero si lo que aparece es y al cubo, entonces vamos a derivar como lo haríamos respecto a x. La derivada de y al cubo sería 3y cuadrado, pero como estamos derivando respecto a x, entonces lo vamos a acompañar de la expresión de y de x, que nos va a denotar, en efecto, es una regla de la cadena, porque y depende de x. Entonces la derivada externa sería, bajamos el exponente 3 y le restamos 1 al exponente, 3y cuadrado. Pero como y depende de x, debemos multiplicar por la derivada interna. La derivada de y será de y de x. Entonces, estas dos cosas que acabamos de mencionar acá, en la parte superior derecha, lo vamos a utilizar en la ecuación que nos están pidiendo que derivemos. De esta manera, entonces, la derivada de 3x cuadrado sería 6x menos la derivada de 2y al cubo sería 6y cuadrado menos la derivada de 5y cuadrado daría 10y. Pero como estamos derivando respecto a x, entonces dijimos que los términos que tienen a y deben ir acompañados de y de x una vez se derivan. Y para terminar, menos la derivada de 3 es 0. Y pues el 0 no es necesario escribirlo, entonces de una vez quedó igual a 0. Ya tenemos entonces hecho el primer paso. Derivamos en ambos lados respecto a x. Tengamos en cuenta que la derivada de 0 es 0. Luego entonces agrupamos, como habíamos mencionado, todos los términos que tengan y al lado izquierdo. Entonces esto nos va a quedar escrito como 6y cuadrado de y de x menos 10y de y de x. Esto debe ser igual a menos 6x. Y este 6y cuadrado era negativo. Aquí lo único que hicimos fue el 6x que estaba sumando lo pasamos a restar al lado derecho y todo lo demás se mantuvo igual. Ahora sí, ya tenemos el segundo paso listo, que era agrupar al lado izquierdo lo que tenía de y de x y al lado derecho lo que no tuviese. Ahora dice, tercer paso, factorizar de y de x del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, notemos que los dos términos que quedaron en el lado izquierdo contienen al de y de x como factor. Entonces, factor común
de y de x que multiplica a menos 6y cuadrado menos 10y. Igual, en el lado derecho no hicimos nada, entonces quedaría menos 6x. Para terminar, entonces dice despeje de y de x. Entonces todo este factor está multiplicando a de y de x, entonces pasaría a dividir al lado derecho. Esto quiere decir que de y de x sería igual a menos 6x, todo dividido entre menos 6y cuadrado menos 10y. Ahora, para que esto quede más elegante, podemos notar que en el denominador podemos factorizar el menos y lo que quede por dentro será positivo ambos términos. O sea, esto va a quedar acá mejor escrito como menos factor de 6y cuadrado más 10y. Pero ¿para qué hicimos esto? Miremos que este menos con este menos se cancela y entonces nos va a quedar que de y de x es igual a, armamos la fracción y notemos que los tres términos también tienen mitad. Mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5. O sea que la expresión simplificada quedaría 3x dividido entre 3y más 5y. Bueno, esta y es cuadrado, ¿sí? 3y cuadrado más 5y. Y eso es todo. Si quisiéramos hacer un paso adicional, podríamos también entonces factorizar la y del denominador. O sea que nos va a quedar 3x sobre y factor común de 3y más 5. Notemos que el resultado que obtuvimos en la derivación quedó dependiendo de la x y de la y. Es decir, la derivada de y respecto a x no quedó totalmente despejada. Este es uno de los motivos por los cuales la llamamos derivada implícita, porque el resultado no va a quedar explícitamente en términos de la variable independiente, en términos de x. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo utilizar la derivación implícita para hallar la derivada de una ecuación y adicional a esto que hayamos entendido que la derivación implícita es realmente un caso particular, una aplicación de la regla de la cadena.